Historias de Jack. Empezamos. Las peores cosas que he visto en Internet nunca tenían sangre. Tenían sonrisas. Detective privado en Chicago. Llevo más de 15 años trabajando entre la mentira y la rutina, husmeando en vidas ajenas con la discreción que da el hastío. Mis días suelen oler a café rancio y a lluvia en el parabrisas de un coche alquilado. No hay nada heroico en mi oficio, solo paciencia, silencio y la certeza de que, tarde o temprano, todo el mundo miente. Pero últimamente algo cambió. Ya no me contrataban para seguir a personas. Me contrataban para entender cómo las habían seguido a ellas. El primer caso fue una tarde de enero. Afuera nevaba y el calefactor de mi despacho apenas podía con el frío. El cristal empañado me servía de compañía cuando la puerta se abrió y entró Melissa Harper. 30 y pocos años, rostro pálido, abrigo caro, ojeras profundas. Caminaba como quien carga con una decisión que no quiere tomar. «Mi marido me engaña», dijo sin presentarse. «Pero no sé con quién, ni cómo. Nada fuera de lo común», pensé. El 90% de mis clientes llegan con la misma frase. Pero había algo distinto en ella. No había rabia, ni lágrimas, ni histeria. Había pánico. Le pedí que me contara todo. Me entregó horarios, direcciones, una foto de su marido. Hasta ahí lo de siempre. Pero luego sacó su móvil y lo puso frente a mí. «Quiero que veas esto», dijo. En la pantalla había una web con fondo negro y texto blanco. En la parte superior, un título que no encajaba con lo que mostraba. Foro de moda, acceso exclusivo. Pensé que sería alguna comunidad de ropa o tendencias, pero el diseño tenía algo inquietante. Sin publicidad, sin imágenes, sin rastro de identidad. Melissa amplió la pantalla y me enseñó una página interna. Era su foto, una captura recortada de su perfil de LinkedIn, acompañada de su nombre completo, su correo personal y parte de su dirección. Bajo la imagen, una etiqueta que parecía escrita con frialdad quirúrgica. Candidata disponible. Zona Chicago. «¿Quién ha subido esto?», pregunté. «No lo sé», respondió ella. «Una amiga me habló del foro hace meses. Decía que allí se organizaban encuentros discretos, entre gente casada, que era emocionante. Yo nunca entré, pero hace unos días otra amiga me dijo que había visto mi nombre ahí. Pensé que era una broma, hasta que lo comprobé. En ese momento sentí ese cosquilleo que me avisa cuando algo huele a problema de verdad. Le pedí permiso para investigar. Aceptó sin dudar. Le aseguré que le informaría en cuanto tuviera algo. Cuando se fue, dejé que el silencio llenara la oficina. Foro de moda. El nombre resonaba en mi cabeza como un mal presagio. Esa misma noche, ya en casa, encendí el portátil. Intenté buscar la web en Google. Nada, ni un resultado, ni rastro. Solo algunos foros antiguos que hablaban de una comunidad similar, pero ninguno activo. Fue entonces cuando decidí abrir Tor, el navegador que da acceso a la Deep Web. No era la primera vez que lo usaba, pero cada vez que lo hacía, me invadía esa mezcla de adrenalina y repulsión. Es como caminar por un callejón donde sabes que algo te observa, pero finges no notarlo. Introduje la dirección que aparecía en la captura del teléfono de Melissa. Tras unos segundos de carga, una página se desplegó ante mí. Fondo negro, texto blanco, una interfaz casi vacía. En el centro, una frase. «Bienvenido a Foro de Moda. No buscamos amor, buscamos grietas en la confianza». El sitio estaba organizado como un mercado. No vendían drogas, ni armas, ni pornografía. Vendían infidelidades a medida. Cada publicación era una especie de ficha de persona. Nombre parcial, ciudad, edad aproximada, intereses e incluso fragmentos de redes sociales. Los usuarios discutían abiertamente cómo acercarse a esas personas, cómo manipularlas emocionalmente, cómo provocar situaciones de riesgo. Algunos ofrecían dinero a cambio de información. Otros intercambiaban servicios digitales, hackeos, borrado de historiales, creación de perfiles falsos. Leí durante horas, sin pestañear.
Había cientos de nombres. Gente corriente, profesores, enfermeras, abogados, incluso policías, todos convertidos en objetos de un juego perverso donde la intimidad era una mercancía. Y entonces lo vi, mi propio nombre. Detective Sullivan, contacto fácil. Había una foto mía tomada desde dentro de mi coche, por la ventanilla. El texto decía, experto en descubrir secretos, ideal para chantajes emocionales o intercambio de datos. Debajo, varios comentarios. Usuarios anónimos hablando de mí, preguntando si seguía soltero, si bebía, si era fácil de ganar con elogios. Noté cómo me temblaban las manos. Cerré el portátil, pero esa imagen quedó grabada detrás de mis párpados. No dormí esa noche. Intenté convencerme de que era una coincidencia, una broma. Pero por la mañana, al revisar mis correos, encontré uno nuevo, sin remitente, sin asunto. Solo un mensaje, deja de buscar, tú también estás dentro. Borré el correo, aunque sabía que no serviría de nada. Durante los días siguientes intenté seguir con mis casos habituales, pero no podía concentrarme. Cada vez que salía a la calle, sentía que alguien me observaba. No de manera amenazante, sino meticulosa, como si registraran mis gestos, mis rutas, mis costumbres. Una semana más tarde, recibí otra visita en la oficina. Amanda Lewis, profesora de secundaria. Parecía agotada, al borde del colapso. Su historia era casi idéntica a la de Melissa. Había descubierto que su pareja la engañaba, pero las pruebas, fotos, mensajes, vídeos, no encajaban. Nada de eso había ocurrido realmente. Aún así, todo apuntaba a ella. Le pedí que me mostrara cómo había descubierto la supuesta infidelidad. Me enseñó un correo anónimo con un enlace, y allí estaba otra vez. Foro de moda. Su foto, su correo, el nombre de su colegio y el título. Profesora receptiva, zona norte. Intenté contactar con los administradores. No respondieron. Seguí rastreando la dirección IP, pero el tráfico llevaba a un servidor oculto fuera del país. Cada capa de seguridad parecía diseñada para reírse de mis intentos, y cada vez que avanzaba un poco, recibía otro mensaje. Siempre el mismo. Deja de buscar, tú también estás dentro. A esas alturas, el miedo ya no era solo profesional, era personal. Empecé a revisar mis redes, mis contraseñas, mis fotos antiguas. Encontré varias carpetas en mi propio ordenador con nombres alterados, archivos que yo no recordaba haber creado. Al abrir uno, vi una serie de capturas de pantalla, conversaciones mías, correos con clientes, incluso un par de mensajes privados que jamás había enviado. Fue entonces cuando lo comprendí. No era un foro donde la gente buscaba infidelidades. Era un mecanismo para fabricarlas. Una red diseñada para manipular, infiltrar y exponer. Un espejo digital donde cualquiera podía ser el culpable, incluso si nunca había hecho nada. Esa noche soñé con la frase que abría el sitio, repitiéndose en bucle en la oscuridad. No buscamos amor, buscamos grietas en la confianza, y supe que ya habían encontrado la mía. Durante las semanas siguientes intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla digital. Borré mis perfiles, cambié contraseñas, desconecté mis cuentas del teléfono. Pero cada cliente nuevo traía algo familiar. Algo que olía a foro de moda. Era como una sombra, invisible, pero presente en cada rincón. Un empresario de mediana edad me contrató para descubrir quién filtraba fotos íntimas de su esposa. Una enfermera juraba que alguien usaba su voz para llamar a su marido y confesarle infidelidades. Un hombre aseguraba que su novia mantenía conversaciones con él mientras ella dormía. Todos los caminos llevaban al mismo punto. Hilos de conversaciones anónimas, vídeos falsificados, pruebas imposibles de distinguir de la realidad. La tecnología lo hacía creíble, y el miedo hacía el resto. Yo conocía ese tipo de pánico. Era el mismo que sentía al ver mi nombre en aquel foro. El mismo que me visitaba cada noche cuando el portátil parpadeaba solo durante un segundo. Esa luz azul tenue, como un ojo que se abre y se cierra. Intenté volver al trabajo normal, seguir a un par de maridos, un caso de herencia, un robo menor,
Pero mi cabeza seguía allí abajo, en la oscuridad digital. Empecé a investigar de nuevo, con más cautela. Creé un perfil falso, usé un servidor privado, entré al foro con una identidad completamente inventada. Durante días fingí ser uno de ellos. Y funcionó. Pude leer hilos que antes no aparecían. En uno de ellos, titulado El Detective, vi una serie de publicaciones recientes. Hablaban de mí. Decían que era colaborador externo, que había ayudado a crear casos creíbles. Había fechas, lugares, nombres de clientes míos y fotografías tomadas en mis propias vigilancias. Alguien había estado siguiendo mis casos, copiando mis movimientos y usando mis informes para fabricar adulterios falsos. Me quedé mirando la pantalla largo rato, con la garganta seca, y entonces un mensaje privado apareció en el foro, dirigido a mí, a mi usuario falso. Hola Jack, por fin te decidiste a entrar con otro nombre. Querías respuestas. Te las daremos. El mensaje incluía una dirección de hotel en el centro, y una hora, 23 horas. Sabía que era una trampa, pero también sabía que no ir significaría vivir con esa pregunta para siempre. Y yo no soy bueno conviviendo con preguntas. El hotel se llamaba Lincoln Harbor Inn, una de esas ruinas que sobreviven alquilando habitaciones por horas a turistas despistados. Pedí la habitación 403, justo al lado del número que aparecía en el mensaje. 402. El recepcionista, un tipo de mirada hueca, apenas me prestó atención. El pasillo olía a desinfectante y humedad. La moqueta tenía manchas que contaban su propia historia. Esperé hasta medianoche. Entonces la puerta de la habitación 402 se abrió. Una mujer joven salió con paso inseguro. Rubia, delgada, jersey gris. Miró a ambos lados y bajó al vestíbulo. Por instinto la seguí. Caminó hasta una máquina expendedora, sacó un paquete de cigarrillos y se apoyó contra la pared. No hizo nada extraño, pero cuando levantó la vista, sus ojos se cruzaron con los míos. Me observó sin sorpresa, como si ya supiera que la estaba siguiendo. Entonces sonrió, una sonrisa tensa, y se marchó. Yo regresé a mi habitación. La puerta estaba entreabierta, el portátil encendido, la cámara parpadeaba. En la pantalla, un vídeo en directo. Yo bajando al vestíbulo, siguiendo a la mujer. El ángulo era perfecto, tomado desde una cámara de seguridad que no debería existir. En la esquina del vídeo, una ventana de chat. Y un mensaje nuevo. Bien hecho, Jack. ¿La confianza se gana con obediencia? Apagué el ordenador de un golpe, pero la frase quedó flotando en el aire, como un eco que no se disuelve. Esa noche no dormí. Al amanecer, el móvil vibró. Era Melissa Harper. Su voz temblaba. Jack, me han enviado algo. Dice que lo enviaste tú. ¿Qué cosa? Un vídeo de mí, con otro hombre. Pero no soy yo. Es mi cara, mi voz. Pero no soy yo. Su marido la había echado de casa. El correo que contenía el vídeo salía desde mi dirección. Y no solo eso, mi firma digital estaba incrustada en los metadatos del archivo. Me quedé paralizado. No era posible. Revisé mi equipo, mis cuentas. Todo estaba igual. O eso parecía. Hasta que encontré una carpeta nueva en mi escritorio. Nombre: clientes reales. Dentro decenas de vídeos, conversaciones, fotos. Algunas eran auténticas, otras completamente fabricadas, todas con mi nombre como autor. Llamé a la policía, les expliqué lo ocurrido. Cuando vinieron a revisar, la carpeta ya no existía. Mi portátil, limpio. Ningún rastro del foro, ni del mensaje, ni de los correos. Solo mis huellas, mis claves, mis accesos. Todo apuntaba a mí. Durante los siguientes días, mi reputación se desmoronó. Los clientes me llamaban furiosos. Algunos me amenazaban, otros me denunciaron. En menos de una semana mi oficina estaba vacía y el único sonido constante era la vibración del teléfono con mensajes sin remitente. Deja de buscar. Tú también estás dentro. Intenté contactar con Amanda Lois. No respondió. Busqué su dirección. La escuela donde trabajaba dijo que había pedido traslado. Su correo rebotaba y en la Deep Web, foro de moda había desaparecido.
Ni una copia, ni un enlace roto, como si nunca hubiera existido. Pasaron meses. Vivía en un apartamento pequeño, sin conexión, sin vecinos. Pensaba que el silencio me salvaría, pero el silencio solo amplificaba el sonido de mi mente. Una noche, fui a un cibercafé. Entré con un nuevo alias, con un nuevo sistema operativo. Todo limpio, y aún así, en la primera búsqueda, apareció un enlace azul en la pantalla. Foro de moda. Nuevo acceso autorizado. No lo abrí. Lo intenté. Juro que lo intenté. Pero mi mano se movió sola. Y entonces lo vi. Un nuevo hilo, abierto ese mismo día. Título: El detective vuelve a la escena. Dentro, un texto breve. Gracias por mantener el juego vivo. Sin ti no habría víctimas. Eres la grieta perfecta. Abajo, una lista de nombres. Gente que había conocido, clientes, vecinos, incluso mi hermana. Cada uno con una etiqueta. Y al final, un video adjunto. Yo, sentado frente a ese mismo ordenador, mirando la pantalla, grabado en directo. Me desconecté de golpe. Corrí a casa, desenchufé todo, tiré el portátil al contenedor. Pero el miedo ya no estaba en los cables. Estaba dentro de mí. Desde entonces, vivo en moteles baratos. No tengo teléfono inteligente. No uso correo electrónico. Pago en efectivo. Y aún así, cada tanto, alguien me llama por mi nombre en lugares donde nadie debería saberlo. Una camarera, un recepcionista, un tipo en la gasolinera, todos con la misma sonrisa, educada, vacía. Esa sonrisa que vi en Foro de Moda. A veces por las noches, me pregunto si el sitio sigue existiendo o si ahora tiene otro nombre, otra máscara. Quizás esté en una aplicación de citas, quizás en una red social, o quizás, en este mismo momento, alguien esté escribiendo mi historia en otro foro, bajo otro alias. Hay algo que aprendí tarde. La infidelidad que destruye no siempre es la de la carne, es la de la confianza. Y esa, una vez traicionada, nunca vuelve a ser real. No busques Foro de Moda. Si lo haces, ya habrás entrado. Y cuando mires demasiado tiempo al abismo digital, te darás cuenta de que alguien, desde el otro lado, te está sonriendo. Si has llegado hasta aquí, significa que sigues buscando respuestas. Yo ya no lo haría, pero si quieres que siga contándote lo que encontré en lugares donde no deberías mirar, deja tu like, suscríbete y comenta. Quizás así no tenga que seguir buscándote yo. Nunca subestimes el silencio. No el silencio de una biblioteca o el de la madrugada, sino ese otro, el que se forma en el vacío que deja una persona que acaba de desaparecer para siempre. Ese silencio lo aprendí demasiado tarde y empezó con un enlace en la Deep Web. Todo fue idea de Leo, nuestro gurú de la informática. Éramos 4. Leo, el cerebro. Dani, siempre al límite, buscando el siguiente subidón como si fuera una misión de vida. Sara, con su curiosidad malsana por lo prohibido, coleccionando historias macabras como otras coleccionan sellos. Y luego estaba yo, Jack, el acompañante, el que asentía, el que tenía tanto miedo a quedarse fuera que era capaz de seguirles hasta el mismísimo infierno. Y vaya si lo hicimos. Fue una noche de domingo lluviosa, aburridos hasta la médula viendo películas malas, cuando Leo, con esa sonrisa de superioridad que se ganaba a base de códigos y firewalls, nos mostró su último tesoro robado al lado más podrido de Internet. Mirad esto, el bosque carmesí. Suena a cuento de hadas siniestro, ¿eh? Venden setas, pero no las de toda la vida. Dicen que no solo te hacen viajar, sino que te dejan ver. Sara, mordisqueándose una uña, preguntó: ¿ver el qué, Leo? ¿Colores y patrones? Eso ya lo hace cualquier hongo. Él negó con la cabeza. No, algo más. Ver lo que hay detrás del telón, la realidad desnuda. Prometen una conexión con la naturaleza tan visceral que ellos lo llaman comunión. Las reseñas eran un muro de texto idéntico y glorioso. Por fin entiendo mi lugar en el mundo. Los árboles ahora me susurran y yo escucho. La sangre de la tierra late en mí.
Eran como himnos cantados por la misma voz con distintos disfraces, demasiado perfectas. Pero fue Danny quien, con los ojos inyectados en sangre y esa energía desesperada de quien necesita escapar de sí mismo, nos empujó al abismo. ¡Es la hostia, tíos! ¿No estáis hartos de esta mierda gris? De trabajar, de dormir, de existir. Esto es adentrarse en lo desconocido. Es real. Real. Esa palabra ahora resuena en mi cabeza como el tañido de una campana fúnebre. El proceso de compra fue un ritual paranoico. Bitcoin enviado a una cartera fantasmal, un cliente de correo encriptado que se autodestruía en 10 segundos. Esperamos una semana. Cuando por fin llegó el paquete, era decepcionantemente normal. Un sobre de burbujas marrón, arrugado. Dentro, un frasco de vidrio opaco. Al abrirlo, el olor nos golpeó. A tierra húmeda, a bosque profundo, pero con un matiz dulzón y podrido, como fruta fermentada. Y allí estaban, 3 setas. No eran bonitas. Eran de un color violáceo oscuro, casi negro, carnudas, y sus branquias, bajo la luz de la lámpara de Leo, parecían venas palpitantes de un rojo sangre profundo. Carmesí. Junto al frasco, una simple tira de papel con una tipografía antiguada que decía: consumir solo en un entorno boscoso virgen. No romper la comunión. El bosque provee. El bosque reclama lo suyo. Esa última frase, reclama lo suyo, no la recordaba haberla visto antes. Se la dije a los demás, pero Danny se rió, achacándolo a los nervios. Elegimos un bosque de hayas antiguas, un lugar remoto. Era otoño y el aire era frío y cortante. Las hojas secas crujían bajo nuestras botas con un sonido que parecía alertar a todo lo que habitaba allí. El silencio era espeso, pesado. No era paz, era expectación. Encontramos un claro irregular donde la luna se filtraba entre las ramas como buscándonos. Formamos un círculo. La luz de la linterna creaba un escenario de terror, con sombras que se retorcían en los troncos como almas en pena. Con manos temblorosas, cada uno cogió su seta. La mía era fría y sorprendentemente densa. Al morderla, el sabor terroso y amargo me hizo arcadas, como si estuviera masticando tierra de cementerio. Los efectos llegaron como una marea. Primero, una oleada de calor. Los colores explotaron. El verde del musgo se volvió neón. El marrón de la corteza mostró cada grieta como una cicatriz ancestral. Las estrellas bailaban a Bobius, trazando espirales hipnóticas. Nos reímos, tontos, eufóricos. Danny extendió los brazos y giró como un niño. ¡Lo veo! ¡Joder, lo veo todo! Está todo conectado. Somos uno. Pero la unidad se tornó en invasión. La melodía del viento se agrió, transformándose en un susurro raspado, como si miles de hojas secas estuvieran murmurando a la vez. No eran palabras, pero el mensaje era claro. Hambre, una hambre antigua y fría. La euforia se congeló en mis venas. Las sombras que antes danzaban ahora se arrastraban por el suelo, alargándose hacia nosotros con una intencionalidad obscena. Ya no éramos espectadores, éramos el espectáculo. La voz de Sara sonó quebrada, aterrorizada. Chicos, por favor, decid que lo oís también. No son imaginaciones mías. Me están mirando, desde los árboles. La risa de Danny se convirtió en pánico de repente. «Quitadme vuestras manos, suéltame, no sois reales». Pataleaba y golpeaba el aire vacío frente a él, sus ojos Widens reflejando algo monstruoso que solo él podía ver. Leo, con la voz tensa, intentó calmarlo. «Es la psilocibina, Danny. Son alucinaciones. Céntrate en mi voz. Respira». Fue entonces cuando el bosque decidió participar. La rama más baja de una haya enorme, retorcida y nudosa, se flexionó hacia abajo. No fue un movimiento natural llevado por el viento. Fue un gesto, lento, deliberado, como el brazo de un depredador que no necesita apresurarse. Se cernió sobre la cabeza de Danny, goteando una sustancia oscura y pegajosa. Y entonces, con la velocidad de una serpiente, otra rama, delgada y afilada como una estaca,
Bajó desde las sombras y se clavó profundamente en el muslo de Dani, con un ruido húmedo y crujiente que nunca podré olvidar. Su grito fue desgarrador, de un dolor que trascendía lo físico. ¡Ah! ¡Me están arrancando! ¡Sacádmela! Su sangre era negra a la luz de la luna, y en ese momento el velo se rasgó por completo. Comprendí, con una certeza que me heló el alma, que las setas no eran la droga, eran el permiso, el contrato, y el bosque carmesí acababa de cobrar su primera cuota. La sangre de Dani brotó, oscura y espesa, mientras las ramas, ahora claramente. Pero el bosque ya no era el mismo. Los senderos por los que habíamos llegado habían desaparecido. Los árboles se habían apiñado, formando una barrera impenetrable que cambiaba ante nuestros ojos. Las raíces surgían del suelo como serpientes ciegas, enredándose en nuestros tobillos para frenarnos. No era un bosque, era una trampa viva, un laberinto consciente y hambriento, y nosotros éramos el premio. Oímos a Sara gritar de nuevo, pero esta vez el sonido fue mucho más cercano, y terminó en un jadeo sofocado. Nos volvimos y el corazón se me heló. Una gruesa enredadera, cubierta de espinas largas y afiladas como agujas de hipodérmica, se había enrollado alrededor de su cintura, clavándose profundamente en su carne. Sus ojos, desprovistos de cualquier rastro de la curiosidad que siempre había tenido, se encontraron con los míos. Eran dos pozos de un terror absoluto. «Jack, por favor». Su voz era un hilo de voz, un susurro ahogado por el miedo y el dolor. No hubo tiempo para reaccionar. La enredadera se contrajo con una fuerza brutal e inhumana. Un chasquido óseo, húmedo y grotesco, cortó la noche como un cuchillo. Su cuerpo se partió en dos. No hubo un grito final, solo el sonido de la madera y la carne cediendo. La maleza se agitó y se arrastró, arrastrando los pedazos de lo que fue Sara hacia la oscuridad más profunda, como si el bosque estuviera digiriendo su ofrenda. Leo, al lado mío, empezó a reír, una risa aguda, histérica, de pura locura. «¡Esto no son setas!», gritó, con la voz quebrada por el pánico. «¡No se envenenaron! ¡Es un veneno, Jack!». Pero yo ya lo sabía. No era un veneno, era un pacto. Nosotros habíamos aceptado los términos sin leer la letra pequeña. Consumir solo en un entorno boscoso, no romper la comunión. Y nosotros, al intentar huir, habíamos roto la comunión. Habíamos intentado escapar del altar. Leo, en su desesperación ciega, sacó su navaja multiusos. Con un grito que era más un rugido de bestia acorralada, se abalanzó sobre las ramas que se acercaban a él, cortando y apuñalando con furia. «¡Os voy a matar! ¡Os voy a cortar a todos!». Fue el error final. El bosque entero pareció rugir de ira. Un sonido bajo y vibrante que no venía del aire, sino de la tierra, que tembló ligeramente bajo nuestros pies. De la profunda herida que Leo había infligido en una gruesa rama, brotó un chorro de un líquido espeso, rojo y pegajoso, como savia sanguinolenta. El olor era insoportable, a podredumbre dulzona y a metal caliente. Las ramas, ahora enfurecidas, se cerraron sobre él en una marea de madera viviente. No lo vi morir, solo oí sus gritos sofocados, el crujido de costillas rompiéndose, el sonido húmedo y desgarrador de la carne siendo triturada contra la corteza de los árboles. Luego, solo silencio. Yo estaba paralizado, cubierto de la savia roja y del vómito. Esperé mi turno. Cerré los ojos, aguardando el dolor, el final. Pero no llegó. De pronto, todo se detuvo. El bosque recuperó su calma espantosa. Las ramas se retiraron, arrastrando los restos de Leo hacia la negrura. Yo seguía allí, de pie, completamente ileso, temblando como una hoja en una tormenta, pero vivo. No entendía nada. Y entonces lo comprendí. Las reseñas en El Bosque Carmesí no eran de clientes satisfechos. Eran el cebo. Aquello no vendía setas alucinógenas. Vendía ofrendas. Nosotros no éramos los consumidores. Éramos el producto. La comunión no era con la naturaleza. Era con algo que vivía en ella. Algo antiguo, consciente y hambriento,
que aceptaba un sacrificio a cambio de un servicio. Una rama, suave como un dedo, se acercó a mi mejilla, no con la violencia que había usado con los demás, sino con una posesividad aterradora, casi un mimo, y una voz, no en mis oídos, sino dentro de mi cabeza, como si creciera desde dentro de mis huesos, susurró con una frialdad que me heló el alma. El cazador ha sido cazado, la ofrenda ha sido aceptada. Tú eres el mensajero. Ve, cuenta la historia. Atrae a más almas curiosas al bosque. Es tu propósito ahora. Es el precio de tu vida. Y aquí estoy. De vuelta en mi habitación, con todas las luces encendidas, pero la oscuridad que llevo dentro es absoluta. Cada vez que cierro los ojos, veo los rostros de Leo, Dani y Sara. Oigo sus gritos. Siento la presencia del bosque, latiendo en lo más profundo de mi mente. Una conexión venenosa que no puedo romper. Una deuda de sangre que tengo que pagar. Por eso estoy grabando esto. No como una advertencia, sino como una confesión. Como un señuelo. Porque el silencio que dejaron mis amigos pronto será llenado. Ya he hecho el siguiente pedido a El Bosque Carmesí. He usado vuestros datos, las direcciones IP de los que visitáis estos foros, los rastros que dejáis en cada rincón oscuro que exploráis con vuestra curiosidad imprudente. Sois vosotros los que buscáis emociones fuertes en lo prohibido, los que creéis que el miedo es un juego y la Deep Web un parque de atracciones. El bosque tiene hambre, siempre tiene hambre, y yo ya no soy Jack, solo soy el señuelo, la carnada que atrae a la siguiente ofrenda. La próxima ofrenda podría ser tú. No debí abrir ese enlace. Cada segundo desde entonces me ha recordado que hay cosas en Internet que deberían permanecer enterradas. Lo que voy a contarles no es una historia de fantasmas ni de conspiraciones absurdas. Es algo mucho más cercano, demasiado cercano. Todo empezó hace unas semanas, una noche aburrida. Frente a la pantalla de mi portátil, estaba navegando por foros oscuros, esos que prometen material exclusivo de todo tipo, y encontré un hilo que me llamó la atención. No había título, solo un mensaje breve. No hagas clic si valoras tu cordura. Como cualquiera con un mínimo de curiosidad, hice clic. Lo que apareció no era un vídeo, ni una imagen, ni siquiera un sitio web convencional. Era un enlace que me llevó a un archivo de descarga directa. Su nombre era algo críptico. Observa y siente.mp4. Sin pensarlo demasiado, lo descargué. Desde el primer segundo de reproducción, algo no estaba bien. La imagen era normal, al principio. Una habitación vacía, iluminada por una luz fría, con una cámara fija en un ángulo perfecto. Pero había algo en el encuadre que me incomodaba. Un detalle que no lograba identificar. Durante los primeros minutos no pasaba nada, pero a medida que observaba sentía que la habitación me miraba. A mí, no era paranoia, era una sensación física, como si cada sombra del vídeo se moviera en sincronía con mis movimientos. Intenté cerrar el archivo, pero no respondía. Mi ratón parecía ignorado por el sistema. Fue entonces, cuando escuché el primer sonido real, no desde mis altavoces, sino desde mi habitación. Un crujido, como si alguien caminara sobre la madera del suelo justo detrás de mí. Me giré, nada. Solo la habitación iluminada por la pantalla. Intenté reiniciar el portátil, desenchufarlo, cualquier cosa, pero el vídeo continuaba reproduciéndose solo. Cada segundo se volvía más incómodo. La habitación del vídeo comenzó a cambiar. La cámara se acercaba a un escritorio donde alguien había dejado un cuaderno abierto. La cámara nunca temblaba, se movía, con precisión quirúrgica, como si alguien o algo supiera exactamente qué mostrarme. Entonces lo vi. Una mano, enorme, cubierta de cicatrices, deslizarse por las páginas del cuaderno. La cámara enfocó un dibujo. Era un mapa de mi propia casa. Cada habitación dibujada con un detalle casi obsesivo.
Mi corazón empezó a latir con fuerza. Intenté cerrar el archivo otra vez, y el vídeo se detuvo. Pero lo peor estaba por venir. Un mensaje apareció en pantalla, escrito a mano, página tras página del cuaderno del vídeo. Sé que estás ahí, lo sé todo sobre ti. El miedo me paralizó. Mi respiración se aceleró y sentí un calor húmedo en la espalda, como si alguien me respirara encima. Intenté apagar el portátil de nuevo, pero fue inútil. Durante horas, cada intento fallido aumentaba mi paranoia. Cada vez que miraba por la ventana, sentía que alguien observaba desde las sombras, pero no había nadie. Lo único real era el archivo, reproduciéndose, solo enviándome imágenes de mí mismo, de mi casa, de mi rutina. Al día siguiente, con la luz del sol entrando por la ventana, parecía más fácil de ignorar, pero la sensación persistía. Cada vez que me sentaba frente al portátil, notaba que los objetos de mi escritorio estaban ligeramente desplazados, como si alguien los hubiera movido mientras no miraba. No podía explicar cómo sucedía, pero el archivo siempre mostraba exactamente lo que yo veía en ese momento, como si hubiera una conexión directa entre mi vida y el vídeo. Empecé a notar detalles que no existían antes. Cada vez que el archivo se reproducía, la habitación del vídeo parecía cambiar ligeramente. Un cuadro en la pared que no estaba antes aparecía en el vídeo. Un objeto desaparecía del escritorio en la grabación, aunque seguía allí en la realidad. Cada inconsistencia me provocaba una incomodidad creciente, y la sensación de ser observado se intensificaba. Intenté grabar mi pantalla con otro dispositivo, pensando que podría atraparlo de alguna manera. Al ir a revisar la grabación, no había nada. El vídeo en mi portátil continuaba reproduciéndose solo, y cuando miré más de cerca, la cámara del archivo mostraba el dispositivo que yo había usado para grabar, pero desde otro ángulo, como si el archivo supiera que intentaba registrar pruebas. Esa noche no pude dormir. Cada sombra proyectada por la luz de la pantalla parecía moverse con intención propia. Cada vez que parpadeaba, sentía que algo desaparecía o aparecía en la habitación. Pero cuando encendía la luz, no había nada. Intenté desconectar todo, apagarlo todo, pero el archivo permanecía abierto como si el ordenador respirara, como si tuviera vida propia. Decidí alejarme de mi habitación y trabajar en la mesa del salón. Pero al abrir de nuevo el portátil, el vídeo estaba reproduciéndose allí también. Mi vecina, que escuchó mi desesperación, preguntó si estaba bien, pero no podía explicar lo que sucedía. Intentar hablar de ello era imposible. Nadie entendería cómo un archivo podía invadir tu vida de esa manera. Cada día que pasaba, la sensación de intrusión aumentaba. Incluso mientras comía, podía sentir la presencia del vídeo, como si me llamara, como si quisiera que mirara más. El archivo parecía disfrutar de mi miedo. Y en el fondo de mi mente, sabía que no podía cerrar los ojos sin que algo más lo notará. Nunca he vuelto a confiar en un enlace anónimo en la red. Nunca he vuelto a estar solo con mi portátil sin miedo. Cada vez que lo abro, cada vez que pienso en él, siento que el archivo está esperándome, observándome, y sé que, de alguna manera, me seguirá para siempre. Pasaron los días y la situación empeoró. Cada vez que encendía el portátil, el vídeo se reproducía, automáticamente, pero ya no mostraba solo mi habitación. Ahora aparecían calles cercanas, mi vecindario, incluso la entrada de mi bloque. Era imposible ignorarlo. Cada rincón de mi vida estaba allí, documentado con una precisión que me resultaba aterradora. Intenté desconectarlo todo de internet, instalar antivirus, incluso restaurar el sistema, pero nada funcionaba. Cada archivo que abría, cada documento que descargaba, parecía activar fragmentos del vídeo, recordándome que alguien o algo sabía exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo. Una noche decidí enfrentar el miedo. Apagué todas las luces, cerré las cortinas y me senté frente al portátil.
Reproduce el archivo una vez más. La habitación que mostraba el vídeo ya no era solo la mía. Se extendía hacia zonas que no existían, espacios inventados que no estaban en mi casa, pero que de algún modo me resultaban familiares. Había objetos que reconocía de recuerdos de mí, infancia, fotos viejas de mis padres, muebles que se habían mudado hacía años. Cada detalle parecía diseñado para hacerme sentir vulnerable, expuesto, atrapado. De repente escuché un susurro, muy bajo, casi imperceptible, como si alguien respirara cerca de mí. Oído. No provenía del portátil. Provenía de mi propia habitación. Mi corazón se aceleró y el sudor comenzó a recorrer mi frente. Giré la cabeza y no había nadie, pero la sensación de presencia era innegable. Cada sombra en la habitación parecía moverse con intención propia. Cada vez que parpadeaba, algo desaparecía o aparecía en lugares que antes estaban vacíos. A partir de esa noche, me di cuenta de que algo se había infiltrado más allá del archivo. Los ruidos de mi casa, que antes eran comunes, comenzaron a tomar un tono extraño. Un crujido demasiado prolongado, pasos que se detenían al girarme, susurros que parecían fragmentos de mi propio nombre. Intenté grabarlos, pero las grabaciones siempre salían vacías. No había nada, excepto la sensación de ser observado. Un día, mientras intentaba analizar el archivo en otro portátil, desconectado de internet, ocurrió algo que me heló la sangre. El archivo se abrió solo y comenzó a mostrar imágenes de mí, trabajando frente a la pantalla que estaba usando para investigarlo. Mis manos, mis movimientos, incluso mi respiración, estaban reflejados en el vídeo, como si alguien me vigilara desde un espacio. Fuera de la realidad, la pantalla mostraba además una nota escrita a mano, idéntica a mi letra. Sabemos lo que haces cuando crees que nadie mira. No entendía cómo podía ser posible. No había cámaras, no había dispositivos conectados, nada. Podía grabarme así. Era como si el archivo no solo me observase, sino que hubiera aprendido a replicar mi entorno, a predecir mis movimientos, a anticipar mis decisiones. Cada intento de apagarlo o cerrarlo era inútil. El archivo era más rápido que yo, más inteligente que yo. Esa noche me senté frente a la pantalla con la luz apagada. Cada sombra de la habitación parecía alargarse hacia mí. Cada crujido de la madera, cada golpe suave en la pared me hacía girar. Bruscamente, esperando ver algo que nunca aparecía. Y entonces sucedió. Una nota real apareció sobre mi escritorio, idéntica a las que había visto en el vídeo. La leí y mi sangre se congeló. Mira, bien a tu alrededor. Miré detrás de mí. Nada. Pero cuando volví a mirar el portátil, la nota estaba dentro del vídeo, exactamente igual y en el mismo lugar. Esa sensación de que alguien o algo podía manipular mi realidad desde el archivo me llenó de un terror absoluto. Intenté alejarme, salir de mi casa, dejar el portátil atrás, pero al volver estaba encendido y reproduciéndose. Cada vez que intentaba apagarlo, se abría automáticamente, como si tuviera conciencia propia. Los sonidos de mi casa, los crujidos, los pasos, incluso las sombras, estaban sincronizados con el vídeo. Cada vez que respiraba, el archivo parecía ajustarse, anticipándose a mí. Con el tiempo, me di cuenta de algo aún más perturbador. El archivo no solo me observaba, también me estudiaba. Cada miedo, cada reacción, cada intento de enfrentarlo era registrado. Y cuanto más lo hacía, más parecía alimentarse de mi paranoia. La sensación de vigilancia constante se volvió insoportable. Cada habitación, cada objeto, incluso mis propios pensamientos, parecían reflejados en la pantalla. Finalmente comprendí que no podía luchar contra él. No podía huir, no podía desconectarlo, no. Podía ignorarlo. Lo que fuera que estaba dentro del archivo había trascendido la pantalla. Era como si hubiera encontrado un punto débil en mi vida y lo hubiera explotado,
convirtiéndome en un espectador de mi propia existencia. Ahora, cada sonido, cada luz parpadeante, cada sombra en la habitación me recuerda al archivo. Number. Puedo borrarlo, no puedo dejar de reproducirlo. Y lo más perturbador, siento que ya no es solo un archivo. Es algo que me observa, algo que espera, algo que sabe que estoy aquí, que no puedo escapar. Nunca busqué ayuda. Nadie me creería. Pero aprendí algo muy claro. La Deep Web no es solo un lugar de secretos oscuros. A veces los secretos te encuentran a ti y hay enlaces que no se deben abrir. Yo abrí uno y ahora no sé si alguna vez podré dejar de mirarlo. Nunca había olido algo tan muerto y jamás imaginé que la arena pudiera guardar secretos tan oscuros. Soy inspector de policía en Dubái. Trabajo en casos que pocos conocen y aún menos pueden comprender. Esta historia no tiene fantasmas, ni desapariciones misteriosas, ni vigilancia secreta que todo lo controle. Es más cruda, más real, y aún hoy cuando cierro los ojos, siento la arena quemando mi piel, el sol abrazándome durante el día y el frío del desierto cortando hasta los huesos por la noche. Todo comenzó con un correo anónimo en mi bandeja de entrada. Contenía un enlace a un mercado en la Deep Web. No era un sitio cualquiera. Los nombres de los artículos no tenían códigos sofisticados, sino que se vendían criaturas vivas. Animales que deberían estar protegidos en reservas lejanas, ahora encerrados en jaulas diminutas, listos para ser transportados al mejor postor. Mi investigación me llevó a las afueras de la ciudad, al desierto que se extiende más allá de los rascacielos de Dubái. La primera vez que vi aquel lugar, me impresionó su silencio absoluto. La arena parecía extenderse hasta el infinito, y el calor era tan intenso que parecía derretir el aire mismo. Allí encontré el primer indicio tangible. Un camión abandonado, mitad enterrado por la arena, con jaulas rotas y marcas de garras en la madera. El olor era insoportable. No había signos de violencia humana, solo el pánico de los animales y algo más. Un hedor profundo a miedo contenido, a desesperación que no podía ignorar. Decidí acercarme a la Deep Web con cautela. Cada mensaje, cada oferta, cada correo que encontré, era como mirar por un agujero hacia un mundo paralelo. Los vendedores no dejaban rastro humano visible, y los animales no eran seres vivos, eran mercancía fría. Fotos recientes de loros con plumas rotas, monos demacrados, reptiles que apenas podían moverse, etiquetas técnicas, datos de peso, origen, valor. La indiferencia era absoluta. Lo que me impactó de inmediato fue la sensación de que cada error humano podía significar la muerte de seres inocentes, y que yo era el único que podía seguir el hilo de la red antes de que desapareciera de nuevo en la oscuridad de la web. Conduje por el desierto muchas veces. Cada viaje era un desafío. Los vehículos se hundían en la arena. Los mapas a veces no coincidían y las temperaturas eran extremas. Durante el día, el calor abrazaba hasta los huesos y el aire parecía vacío de oxígeno. Por la noche, el frío te atravesaba como cuchillas y la arena que había sido blanda se transformaba en un cemento helado que crujía bajo mis botas. Aprendí que el desierto no perdona, que es un enemigo silencioso y constante. En una de mis expediciones encontré un campamento improvisado, tiendas de lona, generadores eléctricos, jaulas alineadas como contenedores de un puerto. Observé desde una distancia segura, oculto detrás de una duna, y vi cómo los hombres caminaban entre las jaulas como si fueran cajas de cartón. Los animales jadeaban, algunos con heridas visibles, otros demasiado agotados para moverse. Había loros que apenas sostenían la cabeza, monos encogidos y reptiles que parecían piedra. El hedor era insoportable, y aún así nadie parecía notarlo. Esa indiferencia me hizo sentir que el verdadero terror no estaba en ellos, sino en todo lo que no veía. La red que coordinaba cada envío, cada venta, cada destino desconocido. Dormí esa noche en mi coche, a unos cientos de metros del campamento.
No podía acercarme más sin ser descubierto. Sentí los cambios de temperatura en mi propia carne. El calor del día me había dejado la piel como pergamino quemado y el frío nocturno me cortaba hasta los huesos. Cada vez que cerraba los ojos, oía los ruidos de los animales, sus jadeos y chirridos, como un recordatorio constante de que la muerte estaba más cerca de lo que parecía. Una madrugada, mientras seguía un convoy que transportaba loros y monos hacia el norte, vi cómo un vehículo volcó en una duna. La arena se movía a mi alrededor como si respirara. Salté del coche y corrí hacia ellos. Los traficantes no estaban preparados y los animales estaban aterrorizados. Uno de los monos se lanzó sobre mí y sentí la fuerza de un ser que había pasado días sin comida ni agua. Logré rescatar algunos animales, pero otros no sobrevivieron. Aprendí que salvarlos era importante, pero nunca suficiente. La brutalidad del desierto y la indiferencia humana hacían que la muerte fuera rápida y silenciosa. Después de aquel incidente, seguí las pistas de la Deep Web con más determinación. Comprendí que el mercado no era solo un lugar, sino una red infinita, un laberinto que podía desaparecer en un instante si no estaba atento. Cada mensaje anónimo que recibía parecía un desafío, un código, una coordenada, un aviso. Algunos días recibía simples fotografías de jaulas con nombres encriptados. Otras veces eran mapas dibujados a mano, que mostraban rutas entre dunas y almacenes secretos. En una de esas noches, me enfrenté a un grupo de hombres que transportaban loros y reptiles en un remolque improvisado. La arena brillaba bajo la luz de la luna y el viento frío me golpeaba como látigos. No hubo disparos ni persecuciones cinematográficas, pero el peligro era tangible. Un error y todo se habría perdido. Logré detenerlos, pero al inspeccionar las jaulas, descubrí marcas de experimentos. Algunos animales tenían inyecciones recientes, heridas extrañas. La codicia humana no parecía tener límites. Al regresar a Dubái, los animales salvados estaban agotados, algunos demasiado débiles para sobrevivir. Cada vez que conducía de vuelta, el olor de la arena, mezclado con miedo y muerte, me perseguía. Y en mi bandeja de entrada, un nuevo mensaje me esperaba. Coordenadas y un aviso que no podía ignorar. Si quieres verlos vivos, debes llegar antes del amanecer. No habrá segundas oportunidades. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La red estaba más cerca de lo que imaginaba. Y yo sabía que lo peor aún estaba por venir. La arena guardaba secretos que nadie debía descubrir, y yo estaba empezando a caminar demasiado cerca de ellos. Recibí las coordenadas y el aviso que me dejaron en la Deep Web. No eran simples indicaciones, eran una advertencia. Si quieres verlos vivos, debes llegar antes del amanecer. No habrá segundas oportunidades. Sentí un escalofrío. La red estaba más cerca de lo que imaginaba, y la realidad del desierto me recordaba que un error podía ser fatal. Conduje durante horas por dunas que cambiaban de color según la luz de la luna. La arena parecía respirar a mi alrededor, y cada curva del camino escondía trampas naturales. Dunas que cedían bajo las ruedas, rocas ocultas y grietas que podían partir un vehículo en segundos. Durante la noche, el frío se filtraba por mi ropa, calando hasta los huesos, y mis pensamientos volvían una y otra vez a los animales que ya no estaban a salvo. Cuando finalmente llegué al almacén, la escena me dejó sin aliento. Era una estructura improvisada en medio del desierto, hecha de metal corroído y lonas desgastadas. Humo de generadores y leña quemada flotaba en el aire, y el sonido de los animales atrapados me golpeó con fuerza. Loros chillando, monos intentando escapar, reptiles inquietos moviéndose dentro de jaulas demasiado pequeñas. No había humanos a la vista, pero sentí que alguien nos estaba observando, evaluando cada movimiento. Avancé con cuidado, oculto detrás de la duna más cercana. Desde mi posición vi cómo se realizaban las operaciones. Los animales eran etiquetados con códigos y fotografiados, luego cargados en remolques hacia rutas desconocidas. No había emoción ni prisa, solo una precisión fría y calculada. Cada error podía significar la muerte para los animales,
y cada segundo que pasaba aumentaba mi tensión. Decidí esperar hasta el amanecer. Observando desde la distancia, aprendí sus rutinas. Algunos traficantes transportaban animales solo en las primeras horas de la mañana, cuando la arena todavía estaba fría, mientras que otros movían especies más resistentes bajo el calor del mediodía. Había un patrón meticuloso y sabía que debía anticiparlo si quería interceptar el próximo envío. Durante esa espera, la naturaleza del desierto se volvió un enemigo silencioso. Una tormenta de arena apareció de repente, oscureciendo todo y dificultando la visibilidad. La arena golpeaba mi piel, el viento rugía y sentí que mi vehículo y yo éramos frágiles como papel. La tormenta duró horas, y cuando finalmente cedió, encontré que algunas jaulas habían sido movidas por el viento o enterradas parcialmente en la arena. La logística del tráfico no solo enfrentaba al hombre con la ley, sino también con la propia brutalidad del desierto. Esa misma tarde, decidí acercarme al almacén. Los animales jadeaban y el aire estaba saturado de olores a sudor, miedo y sangre. Pude ver marcas en algunos cuerpos, inyecciones, cortes y signos de estrés extremo. No había tiempo para vacilar. Entré lentamente, evaluando cada paso. Cada sonido que producía hacía que los animales se alteraran, pero no podía detenerme. Mi objetivo era identificar la ruta de salida y asegurar la mayor cantidad posible. En uno de los remolques, encontré un ejemplar raro de ave rapaz, uno que podría ser vendido por decenas de miles de dólares. Sus ojos me atravesaron y sentí una conexión inmediata. Sabía que si no actuaba rápido, no sobreviviría al traslado. Mientras lo liberaba, escuché pasos. 2 hombres regresaban antes de lo esperado. Tuve que esconderme en la sombra de las jaulas, conteniendo la respiración, mientras evaluaba mi próximo movimiento. La tensión era insoportable. Cualquier ruido podía delatarme y desencadenar un desastre. Cuando los hombres se alejaron, avancé para liberar a más animales. Algunos estaban demasiado débiles para caminar, otros no reaccionaban. Los levanté con cuidado y los cargué en mi vehículo, improvisando jaulas temporales con lonas y cuerdas. El calor del día y el frío de la noche ya habían dejado su marca, y sentí cómo el peso de la responsabilidad se hacía tangible en cada brazo que sostenía a un animal agotado. A medida que conducía de regreso, el desierto parecía transformarse. Las dunas que antes eran silenciosas, ahora crujían bajo mis ruedas, y en el horizonte el sol se levantaba, bañando todo en una luz cegadora que hacía que las sombras de las jaulas se alargaran como fantasmas sobre la arena. Cada kilómetro recorrido era un recordatorio de que el tráfico no terminaría con este envío. Solo había aplazado lo inevitable. Al llegar a la ciudad, algunos animales mostraban signos de recuperación, mientras otros permanecían inconscientes, sus cuerpos frágiles y temblorosos. Cada vez que los miraba, sentía que me estaban hablando con sus ojos, recordándome que no siempre se puede ganar, que la crueldad humana tiene muchas caras y que la lucha contra ella es interminable. Esa noche, antes de dormir, revisé mi bandeja de entrada. Otro mensaje había llegado, esta vez con una advertencia más directa. No todos los ojos que miran pueden salvar, algunos solo registran. No te equivoques, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Sabía que la red seguía activa, que cada clic en la Deep Web podía significar otra tragedia en algún rincón del desierto. Y yo, inspector, era solo una pieza más en un juego que no terminaba nunca. Mientras cerraba los ojos, sentí nuevamente el olor de la arena, mezclado con sudor y sangre, y los jadeos de los animales resonando en mi memoria. Esa sensación me recordó que el verdadero terror no necesita fantasmas. Está en la indiferencia, en la codicia, en la brutalidad de lo humano, y en lo que el desierto guarda en silencio, esperando a que alguien se atreva a descubrirlo. Nunca había olido algo tan muerto, y jamás imaginé que la arena pudiera guardar secretos tan oscuros. Esa frase quedó tatuada en mi mente, como advertencia, como recuerdo de que el horror más real no está en lo sobrenatural, sino en lo que los hombres pueden hacer a quienes no pueden defenderse.
Soy inspector de la policía especializado en ciberdelitos. He visto muchas cosas en la Deep Web, pero nada como lo que me esperaba aquella noche. Todo comenzó con un aviso de un informante. Un grupo de traficantes que manejaba información sensible estaba planeando algo más grande de lo que jamás habíamos detectado. Me conecté bajo un alias seguro y accedí a un foro privado. A primera vista parecía un chat normal, bromas crudas, intercambios de datos, enlaces cifrados, pero había algo inquietante en la forma en que se comunicaban. Cada mensaje estaba calculado. Cada pausa pesaba más que cualquier amenaza directa. Era como si cada palabra tuviera un doble filo que podía cortar a quien no supiera leer entre líneas. Al principio mantuve la calma. Observé, analicé patrones. Me pidieron pruebas de lealtad, fotos, registros, códigos de acceso, pequeños pasos que parecían inofensivos, pero que me acercaban peligrosamente a algo más grande. La sensación era como caminar sobre un hielo delgado. Cualquier movimiento en falso podía romperlo todo y no habría marcha atrás. Una de las primeras cosas que noté fue su forma de organizar la información. No solo compartían datos, codificaban cada archivo, cada enlace, cada mensaje con múltiples capas de cifrado y pistas ocultas. Los más veteranos del grupo podían leer entre líneas, mientras que los novatos solo veían caos. Y yo estaba aprendiendo a la fuerza. Una noche recibí un archivo cifrado. Parecía un simple listado de nombres y números, pero al abrirlo, entendí que cada línea tenía un propósito calculado. Era un mapa de vulnerabilidades humanas. Cada entrada representaba a alguien que podía ser manipulado, presionado o destruido sin levantar sospechas. Mi corazón se aceleró. Esto no era un juego. Estaba viendo un sistema de control psicológico perfectamente diseñado. Decidí enviar un mensaje sutil, haciéndoles creer que entendía más de lo que realmente sabía. La respuesta fue inmediata. Un enlace a un chat más profundo, con reglas más estrictas y tensión palpable. Allí, cada palabra debía ser medida, cada silencio interpretado correctamente. La sensación era casi física, como si la ansiedad pudiera tocarse. Con el tiempo comencé a notar patrones inquietantes en sus interacciones. Los miembros desaparecían y reaparecían con exactitud calculada. Los errores aparentes tenían siempre un propósito. Los silencios eran estratégicos. Cada movimiento mío era observado, evaluado, y yo apenas empezaba a darme cuenta. Durante una sesión, uno de ellos me envió un mensaje diferente, no cifrado. Aquí nadie pierde por accidente. Todo tiene precio. Todo tiene un ojo que lo vigila. No era una amenaza directa, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Comprendí entonces que el verdadero terror no venía de fantasmas ni cámaras, sino de lo tangible, de lo que podían hacer con información y manipulación psicológica. Pero no todo era miedo pasivo. Pronto recibí una invitación a un reto dentro del chat, un juego donde debía descifrar pistas para acceder a información más sensible. Cada acierto me daba acceso a más datos, pero también aumentaba la presión. Un error y podía perder la confianza del grupo, o algo peor. Cada decisión se volvió un ejercicio de cálculo y autocontrol, y cuanto más me adentraba, más me daba cuenta de que ellos podían controlar emociones y decisiones desde la distancia, sin siquiera estar frente a mí. Una noche, me enviaron un archivo con múltiples carpetas y nombres codificados. Pasé horas descifrando patrones y relaciones entre ellos. Descubrí subgrupos dentro del grupo principal, cada uno con un propósito específico. Algunos se encargaban de recopilar información, otros de venderla, otros de evaluar amenazas. Era una maquinaria silenciosa, eficiente y cruel. Mientras trabajaba en esto, comencé a notar cambios en mí mismo. La paranoia crecía lentamente. Cada notificación de mi ordenador me hacía saltar. Cada mensaje nuevo podía ser un truco o una trampa. Empecé a desconfiar de todo, incluso de mis propios colegas, aunque sabía que nadie podía acceder a lo que yo estaba viendo. La red tenía una forma de hacerte sentir observado, incluso cuando estabas solo. Y luego llegó la frase que se quedó grabada en mi mente. El miedo no se ve, pero se siente. Y el que siente demasiado,
se quiebra. Fue en ese momento cuando comprendí que el terror más profundo no proviene de lo sobrenatural, sino de lo real, de lo que puede suceder con un solo clic, con un solo error, en un mundo que nadie más ve. Cuando cerré el ordenador esa noche, no podía dormir. La ciudad afuera seguía igual, luces encendidas, coches circulando, gente caminando, pero yo sabía que algo había cambiado. No era solo un grupo de traficantes en la Deep Web, era un ecosistema de miedo, control y manipulación psicológica, y yo estaba atrapado en medio de él, sin saber si podría salir intacto. Cada sesión con ellos era un paso más hacia un laberinto sin salida. Los días se convirtieron en noches interminables frente al ordenador, repasando cada mensaje, cada enlace, cada patrón, tratando de anticiparme a sus movimientos. Cuanto más profundizaba, más comprendía que estaba atrapado en un juego donde el miedo y la información eran las armas más poderosas. Un día accedí a un archivo que contenía grabaciones de reuniones internas del grupo. Sus voces eran frías, calculadoras, sin rastro de moralidad, discutiendo contratos, pagos y amenazas de manera eficiente. Escucharlos fue como mirar a un abismo. Cada decisión estaba diseñada para manipular y controlar sin que la víctima sospechara. Comprendí que no necesitaban violencia física. Su terror era psicológico, invisible y absoluto. Durante semanas recibí pruebas más complejas, mensajes cifrados que solo podían abrirse resolviendo acertijos, enlaces que conducían a documentos codificados y hojas de cálculo interminables con información sensible. Cada desafío tenía un propósito: medir mi capacidad de análisis y mi resistencia al miedo. Cada error podía costar caro. Una noche me enviaron un archivo aparentemente trivial, pero con información codificada que apuntaba a personas que conocía en mi investigación. Mi corazón se aceleró. Sentí la presión de su control. Podían manipular mi conciencia, mis decisiones, incluso sin tocarme físicamente. Era un juego mental, y yo era la pieza que podían mover a voluntad. Mientras investigaba, noté algo inquietante. La estructura del grupo no era estática. Algunos miembros desaparecían durante días y luego regresaban como si nada. Otros actuaban como supervisores invisibles, controlando cómo interactuaban los demás. Cada cambio era calculado, cada movimiento medido. Me di cuenta de que el verdadero poder del grupo no estaba en la información que compartían, sino en cómo podían imponer miedo, control y obediencia sin que nadie lo viera. Una noche de máxima tensión, recibí un mensaje directo. Sabes demasiado, pero no eres parte de nosotros. Solo eres una pieza en el juego. Decide cómo quieres salir. No había amenaza explícita, pero sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Su control sobre mí era total. Cada decisión, cada palabra que enviaba, podía cambiar el rumbo de lo que ellos esperaban. Decidí continuar, documentando cada mensaje, cada patrón y cada anomalía. Pero cuanto más registraba, más consciente era de que estaba atrapado en un mundo donde cada clic tenía un precio y cada error podía ser observado y castigado. La paranoia crecía. Cada notificación, cada sonido parecía un aviso. Mi realidad se mezclaba con la red y el miedo que sentía era tan tangible como si alguien estuviera realmente detrás de mí. En una de las sesiones más largas, uno de los miembros compartió un archivo con nombres y números que, al principio, parecían aleatorios, pero al analizarlo, descubrí un patrón macabro. Marcaban el flujo de información, el tiempo de reacción de cada miembro y las vulnerabilidades de los objetivos. Era un mapa invisible del poder que tenían sobre personas que ni siquiera conocían. Cada número, cada línea, estaba diseñado para ejercer control sin necesidad de contacto físico. Poco a poco, la tensión se convirtió en obsesión. Cada noche repasaba mensajes antiguos, buscaba patrones que otros podrían haber pasado por alto. Empecé a soñar con cifras, códigos y enlaces, y despertaba sudando, con la sensación de que me seguían. Comencé a aislarme. Amigos y familia notaban mi distancia, pero yo sabía que no podía compartir nada. Lo que estaba viviendo solo podía comprenderlo quien estuviera dentro de la red,
atrapado en el mismo laberinto de control y miedo. Finalmente, comprendí algo aterrador. Ellos podían no solo anticipar mis movimientos, sino inducir emociones, inseguridad y paranoia. El miedo ya no era un efecto secundario, era la herramienta principal, y yo estaba totalmente inmerso, sintiendo cada mensaje como un golpe silencioso. Cuando cerré la sesión por última vez, encendí la luz de mi apartamento y miré a la ciudad afuera. Todo parecía igual, pero yo sabía que había cambiado. La Deep Web no era solo un lugar de secretos. Era un ecosistema de manipulación, miedo y control absoluto. Y lo más aterrador, ese terror no desaparece cuando apagas el ordenador. Nunca pensé que un simple clic pudiera arrastrarme tan lejos. Y ahora sé que el verdadero horror no se ve, no se oye, pero se siente. En la profundidad de la red, el miedo se convierte en algo tangible, y lo real puede ser mucho más perturbador que cualquier ficción. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.